Shalom, Keilot, Shalom a las Shalom, naciones, les shalom. bendecimos. Hoy es inicio de Yom de Shabbat, Yom de apartado de Yahweh para nuestras vidas. Y que hoy sea Yahweh teniendo la libertad y la sanidad sobre cada uno de nosotros. Hoy es un Yom donde cada uno de nosotros tenemos que aprender a reflexionar y a entrar en esa libertad, en esa sanidad juntamente con nuestro Abba. ¿En qué sentido? En que cada Yamín tenemos que vivirlo para Yahweh. Cada yamín que pasa o cada día que pasa tenemos que aprender a vivirlo para Yahweh. Muchas veces lo vivimos más para nosotros mismos o lo vivimos más para muchas personas, pero muchas veces ignoramos que nosotros tenemos que vivir para Yahweh y pertenecer a Yahweh. Si queremos caminar, queremos ejercer y completar nuestras vidas, el complemento de nuestra vida tiene que ser Yahweh en esta tierra. Porque cuando tenemos a Yahweh de primero, Yahweh se encarga de completar la vida en nosotros. Y Él se encarga de ejecutar todo para nosotros en esta tierra. Hay una palabra que Yahweh me colocaba y es la limpieza del roe. Siempre ha habido una limpieza en la tierra, siempre ha habido problemas, dificultades, maldiciones, contiendas, desde que el pecado entró a la tierra. Y siempre ha venido el Padre trayendo procesos, vinieron muchos profetas, vinieron muchos siervos de Yahweh, pero siempre había un proceso donde el hombre volvía y fracasaba. Luego manda Yahweh al roe de roes, a su Ben Adán, a Yahshua, que él es el único roe que limpia. Yahshua HaMashiach es el único roe que viene a limpiar completamente la tierra, y viene a limpiarnos a quienes, a cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos ese roe de roes que es Yahshua en nuestras vidas, nuestra vida tiene que empezar a cambiar. Nuestro caminar en esta tierra tiene que empezar a cambiar. Nuestras actitudes y nuestros hechos tienen que empezar a cambiar. Pero si nosotros decimos que estamos caminando en la limpieza de Yahshua, pero seguimos cometiendo los mismos errores cada yamín, y seguimos caminando en las obras de opresión y obras de maldad en las que siempre habíamos caminado antes de conocer al Mashiach, entonces, ¿qué es la limpieza que ha hecho el Mashiach en nosotros? ¿O qué es la limpieza que hizo el Mashiach sobre toda la Eret? Cuando Yahshua vino y fue a la estaca, vino con el propósito de llevar el pecado, las enfermedades, las maldiciones y todo lo que ataba a la tierra. Y siempre me hago la misma pregunta: ¿por qué siguieron las enfermedades? ¿Por qué siguieron las maldiciones? ¿Por qué siguió el pecado reinando? ¿Y por qué siguió tanta iniquidad y tanta falsedad sobre el hombre? Si Yahshua lo llevó todo en la estaca. Y el hombre en sí, ¿por qué seguimos cometiendo los errores? Sabiendo que Yahshua nos mostró su derech, su camino. Si Yahshua nos mostró su camino, tenemos que aprender a caminar conforme a Yahshua, conforme el propósito de Yahshua y conforme todo lo que Yahweh le colocó y envió a Yahshua, para que nosotros pudiéramos cambiar, ser renovados y revestidos a través de su nombre Kadosh. Si tú te haces una herida en alguna parte de tu cuerpo y no prestas atención a tu herida, y si la herida es profunda, te puedes desangrar. Pero si tú actúas y empiezas a trabajar en contra de la herida, vas a tener posibilidad de sanarte y de limpiarte de la herida que tienes. ¿Por qué les doy esta palabra? Les digo esta palabra porque Yahshua vino, hizo eso. Yahshua vino, fue a la estaca para limpiarnos del pecado, la maldición, la enfermedad y todo lo que estaba en contra del hombre. Pero el hombre en sí, ¿qué siguió haciendo? Siguió viviendo el pecado, maldiciones, enfermedades y contiendas. Ni siquiera prestamos atención a lo que Yahshua hizo en la estaca. Tenemos que empezar a eliminar de nuestra vida, de nuestro cuerpo, todo lo que nos está contaminando y dañando, para no reconocer realmente lo que Yahshua hizo por Ahabat a cada uno de nosotros. Si hoy decimos que conocemos al roe de roes, al roe que nos limpia, que es Yahshua HaMashiach, ¿por qué no empezamos a mirar y a vivir conforme a como vivió Yahshua?
Yahshua vino y le obedeció a la vaca 2, le obedeció a Yahweh. ¿Por qué nosotros no le obedecemos a Yahweh? ¿Por qué la tierra entera siguió viviendo como cree vivir y siguen haciendo y actuando de la manera que quieren actuar? ¿Por qué no actuamos y vivimos conforme a como Yahweh, el Roe que limpia, nos enseñó a que camináramos en Nicadas, nos enseñó a que fuéramos apartados y nos enseñó a que si no vivimos en Nicadas, somos hijos de pecado, hijos de maldición? Él nos limpió para que saliéramos de dónde? Del pecado y de la maldición. Yahshua vino, fue a la estaca para que nosotros fuéramos libres de todo lo que nos ataba y de toda la maldad y la maldición que quería dañar nuestra vida. El propósito del Roe es limpiar. La palabra limpiar es la acción o efecto de eliminar la suciedad de una superficie. En este sentido podemos observar que Yahshua vino y nos limpió de la maldición y del pecado. ¿Cuál fue el efecto que trajo Yahshua? Que nos limpió de la maldición y del pecado. Nos hizo libres. Pero si nosotros seguimos cometiendo el mismo error de pecar y de entrar en maldición, ¿de qué sirvió todo el proceso y el propósito que tuvo Yahshua en la estaca? De nada nos sirve. De nada nos va a servir todo el proceso de Yahshua. Porque si pecamos voluntariamente, después de nosotros reconocer que es el pecado, una dura inflación de dolor y angustia caerá sobre toda la tierra. Por eso si no nos dejamos limpiar por el Roe que es Yahshua, y si no caminamos conforme a como Yahshua nos enseñó a caminar, de nada nos salva todo el proceso de la estaca, y de nada nos va a servir. Yo quiero que me acompañen por un momento en Ibriún, que es el libro de Hebreos. Y quiero que me acompañen en Ibriún 9:13. Hebreos 9:13. Amén, lo tenemos. Hebreos 9:13, Ibriún 9:13. Y dice la bendita palabra de Yahweh. Tomémoslo de la palabra desde el verso 11, por favor, mejor. Vamos a tomarlo ahí, Hebreos 9:11. Hebreos 9:11. Dice la bendita Dabar. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohet, como un sacerdote Gaón de las buenas cosas, ya estaba ocurriendo por medio de un mayor Mizkat, que no es hecha por humanos, pues no es de este Olanabá o de este mundo creado. ¿Qué estaba diciendo? Lo que llegaba de Chamaín no era hecho por mano de hombre, era hecho un gran Cohet que viene a ser ¿quién? El Mashiach, el que nos transformó, nos renovó y está haciendo algo nuevo en este pueblo y en esta tierra. Si nosotros lo reconocemos realmente, lo que es el gran Cohet y el gran Roe, que es el Mashiach, ¿cómo vamos a reconocer que estamos pecando y estamos haciendo obras de maldad con nuestro cuerpo? Cuando empiezas a amar y a honrar realmente al Mashiach, a Yahshua, te vas a dar cuenta que tenías un cuerpo completamente sirviendo al pecado y a la maldad. Yahshua quiere limpiarnos, Yahshua quiere sanarnos, Yahshua quiere purificarnos. Pero para nosotros recibir cada parte de la que Yahshua y de cada proceso que Él vivió, tenemos que empezar a caminar en la obediencia y en la lealtad que Él vivió, porque si Él es el Roe que limpia, ¿cómo quiere a sus siervos? Sí. Limpios. Él sí nos sacó de la suciedad en la que caminábamos y está sacando a muchos que están allí. Pero cuando tú sales de aquel lugar de oscuridad y de maldad en el cual estabas, tienes que empezar a caminar conforme al propósito que Yahweh plantó en Yahshua. Ya no podemos seguir caminando como caminábamos antes. Ya tenemos que vivir una vida apartada para Yahweh. ¿A través de quién? A través del Roe, de Yahshua HaMashiach.
Tenemos que empezar a implementar nuestras vidas y a crear en Él. El Pesú 12 dice, entró en el Kadosh, o en el Hakodish, una vez y para siempre, y entró y no por medio de la Dan del Cordero, o de becerro, sino por medio de su propia Dan, de su propia sangre. Así redimimos a todo el mundo para siempre. ¿Qué estaba diciendo? Solamente una sola vez entró Yahshua, ¿a dónde? A la muerte. Una sola vez fue sacrificado por amor a nosotros. Una sola vez fue entregado. Una sola vez derramó su sangre para limpiarnos del pecado. Él no la va a derramar 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Solamente una vez la derramó para que nosotros fuéramos libres de pecado y reconociéramos que el Mashiach se había hecho hombre para que nosotros pudiéramos empezar a obedecerle a Yahweh, porque el pueblo estaba completamente en desobediencia, igual como está el pueblo en este tiempo. El pueblo está en desobediencia, no quieren acatar ni guardar su vida para Yahweh. Piensan que haciendo cualquier cosa tienen la nefes salvada, o que porque Yahshua vino y derramó su sangre en la estaca, ya todos somos salvos. No, cuando Él derramó la sangre en la estaca, vino a limpiarnos para que nosotros empezáramos a caminar ¿en qué? En obediencia. Si nosotros reconocemos la sangre del Mashiach, tenemos que reconocer que tenemos que apartarnos del pecado y de la maldición para caminar en Nikadas para Él y empezar a caminar una vida diferente. Dice el Pesú 13, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre del chelín o de corderos y novillos, y rociando las cenizas de la novilla, restaurarán la pureza externa. Entonces cuando mucho más la dan del Mashiach, quien por medio del Roja del Olán se ofreció a sí mismo a Elohim como sacrificio sin mancha alguna, purificando nuestras conciencias y de las obras muertas, para que podamos servirle a Elohim viviente. ¿Qué estaba hablando? ¿Qué está diciendo? A nosotros, si anteriormente en la Tanakh, a través cuando hacían o rociaban sangre a través de las personas, o cuando hacían un sacrificio por pecado, la persona dice que salía del pecado, salía de la contaminación y la maldad. Pero luego, ¿qué hacían las personas? Seguían pecando y entrando en maldición. Ahora vino el Mashiach, derramó su sangre para que todos entráramos ¿dónde? En obediencia. En obediencia. El Mashiach vino para que entráramos en obediencia. El Mashiach vino y dijo, derramo mi sangre para perdón de pecados, para que ustedes puedan ser obedientes. Si el Mashiach vino y se entregó a sí mismo como un sacrificio, no por sangre de Shei, de corderos, sino por su propia sangre, por sacrificio por nosotros, ¿de qué manera tenemos que caminar nosotros? Si vino el Mashiach y nos limpió completamente con su sangre, tenemos que vivir apartados y Nikadas para Él. Amén. Como dice en el libro de Kefa, en el libro de Pedro, el cerdo vuelve ¿a dónde? Al fango. Si tú lo bañas, el cerdo vuelve y llega al fango. Yahshua no quiere eso con nosotros. Yahshua quiere que cada uno de nosotros permanezcamos limpios para Él. Si Él nos limpió del pecado y de la maldición, tenemos que sostenernos limpios, saliéndonos del pecado y de la maldición, viviendo plenamente para Él, confiados de que Yahshua nos llamó, nos separó y nos apartó en Nikadas para poder ser honrosos ante su presencia. Si Él nos está limpiando, Yamin tra Yamin, purifiquémonos Yamin tra Yamin para Él.
No nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Permanezcamos en el Deret, que es Yahshua. Y vivamos en la plenitud de su shalom y su gozo. ¿En dónde? En obediencia. Yahshua no quiere otra cosa para nosotros. Yahshua quiere que le obedezcamos. Y que caminemos en inicadas para Él. Dice ahí en el Pesú 14. Entonces cuando mucho más la Adán del Mashiach, quien por medio del Ruaj del Norolán se ofreció a sí mismo a Elohim como sacrificio sin mancha alguna, purificando nuestras conciencias de las obras muertas, para que podamos servir a Elohim viviente. Es por su muerte que Él es el mediador y el renovador del Brit Hadashah o del nuevo pacto. Él vino a hacer y a traer una renovación del nuevo pacto, porque el hombre seguía pecando en todo lo que hacía. Él vino a renovar en un nuevo Brit Hadashah para que nosotros pudiéramos entrar sin sacrificio de animal, sino que Él se sacrificó a sí mismo una sola vez para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Yahweh y ser libres de la esclavitud de la maldición en la cual habitamos durante tantos años. Pero apartémonos del pecado y de la maldición y vivamos en Icadash. Dice el Pesú 16, porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete la herencia. ¿Cómo estaba el pecado? Gobernando completamente. ¿Qué vino a hacer Yahshua? Se entregó el pecado a sí mismo para remediar el pecado que estaba sobre el hombre. ¿Y lo remedió a través de qué? De la resurrección. Pero el hombre de ahí en adelante vio la resurrección del Mashiach y ¿qué siguió haciendo el hombre? Siguió pecando. ¿Qué está haciendo el hombre en este tiempo? Está pecando. O sea, ¿dónde quedó el sacrificio de la estaca? Que nadie quiere cumplir a Yahweh. Todo el ser humano quiere seguir en su misma idea de pecar. O sea, si Yahshua vino y me limpió, ¿con qué tenemos que pagarle a Yahshua? Con la obediencia. Si yo no camino en obediencia en lealtad a Yahweh, de nada nos ha servido que venga el buen Roe a limpiarnos de la maldad y la maldición en la cual caminamos y vivimos durante tantos años. Dice el Pesú 17, porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que lo promete, nunca mientras todavía sigue vivo. Por eso Yahshua tenía que morir para poder cumplir ¿qué? El pacto. Porque el pacto era a través de ¿qué? De la sangre. Porque venía el perdón a través del pacto de la sangre que hacían con el shehin, con los corderos o con las becerras. Y aquí vino Yahshua y se entregó a sí mismo para con su sangre pudiéramos entrar en este Brit Hadashah o el pacto renovado que trajo Yahweh sobre nuestras vidas. Eso es lo que vino a hacer Yahshua. Vino a renovarnos para que nos saliéramos del pecado de la maldición en la cual habitábamos para empezar a vivir una vida en Icadash para Él. Amén. Necesitamos ser limpios, todo lo yamín. Amén. Necesitamos caminar en obediencia, todo lo yamín. Necesitamos caminar para Yahweh, todo lo yamín. Necesitamos caminar en el Deret, en la Or, todo lo yamín. Necesitamos caminar en el Deret, que es Yahshua, el camino. Y en la Or, la claridad, que es Yahshua mismo, para que no caigamos en la oscuridad ni en tinieblas. Vayamos por un momento a Keifa, primera de Keifa, primera de Pedro. Primera de Pedro 1:19. Dice, por el contrario, fue la costosa muerte y sangriento sacrificio
del Mashiach, como un chet, un cordero sin defecto o sin mancha. Elohim sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el Aharit, Ahayim, en los últimos tiempos, por Ahabat, por amor a ustedes. ¿Qué estaba hablando Yahweh? Que estaba hablando que ya Yahweh tenía planteado todo esto desde la creación para que el pueblo pueda caminar en libertad. Si Yahweh lo tenía plantado desde antes de la fundación del universo, el hombre, ¿por qué sigue cometiendo el mismo error? Porque no tenemos conciencia. Mientras que el hombre no tenga conciencia, sino para adaptar y vivir en las cosas de este Olam Haba, de este mundo, nunca va a reconocer quién es el Mashiach. Mientras que el hombre siga viviendo sus propios argumentos y sus propias teorías, nunca van a reconocer que tenemos que entregar todo a Yahweh para poder alcanzar la salvación de nuestro nefes, de nuestra alma. Mientras el hombre siga viviendo en sus propios argumentos y sus propias doctrinas, nunca van a acatar ni van a razonar en que tenemos que ser obedientes a Yahweh. Siempre van a vivir sus propios artículos y sus propias ideas, mas no quieren vivir en la obediencia a la Torá. Mientras no vivamos en la obediencia, vamos a vivir regidos bajo la misma autoridad humana, y no podemos vivir bajo un régimen humano. Tenemos que vivir bajo la autoridad de Yahweh, que es el único que nos va a quitar toda maldad, maldición, y nos va a dar la libertad para caminar en Nicolás para Él. Mientras que no lo hagamos para Yahweh, no podemos hacer nada en esta tierra, porque Él es el único digno de adoración y de alabanza, es el único digno de exaltación, y es el único en el cual tenemos que permanecer y vivir. Yo quiero que me acompañen por un momento a Sekariahut. Zacarías. Sekariahut, que es Zacarías 13. Y aquí estaba plantado algo que iba a vivir en Mashiach. Y dice ahí, en Zacarías 13:1, dice: en aquel león se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza de la casa del rey David, que vino a lavar y que vino a quitar el pecado, la maldición de la descendencia de David, Yahshua. Él es el único que vino a limpiar y a quitar el pecado que venía desde tanto tiempo atrás en sacrificios y en holocaustos, pero el pueblo seguía cometiendo el mismo error. Y vuelvo a lo mismo. Hoy tenemos a Yahshua, pero seguimos cometiendo el mismo error. Nos cuesta obedecerle a Yahweh. ¿Cómo vamos a ir todos los seres humanos delante de Yahweh en el Yom de mañana? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Yahweh en el Yom de mañana? ¿Con qué argumentos vamos a ir donde Yahweh? De pronto todo el ser humano va a decir: vamos por la Hanat. De pronto todo el mundo, ser humano, está pensando en la Hanán o en la Rajén de Yahweh. Pero Yahweh nos va a decir en el Yom de mañana: pero cuánto tiempo hablé y cuánto tiempo coloqué mi lavar en su boca y ustedes no aprendieron a obedecer. Ni siquiera acataron mi Torah. Ni siquiera se dieron cuenta que Yahshua era el derecho, el camino. Ni siquiera quisieron vivir en la redención y en la libertad que yo planteé a través del Ruach HaKodesh. Porque siguieron viviendo conforme a su propósito y conforme a su voluntad, mas no a la voluntad agradable de Elohim. A través del Mashiach, de Yahshua. Porque tomaron a Yahshua
que se llevó el pecado, la maldición, y ya el hombre piensa que Yahshua hizo todo, y quiere seguir viviendo el pecado, maldición, y quieren entrar a Chamaín en el Yom de mañana, sin cumplirle a Yahweh la bendita Torah que dejó escrita en la tierra, para que todos los hombres obedezcamos. ¿Cómo vas a instruir a alguien sin argumentos? ¿Cómo vas a llegar a Chamaín sin argumentos? ¿Cómo vas a ir delante de la presencia de Yahweh si no llevas argumentos de tu salvación? Simplemente vas a decir, es que yo soy salvo por Hanán o por Rahem. Y Yahweh te va a preguntar y me va a preguntar a mí, ¿y dónde quedó la obediencia? ¿Dónde quedó la obediencia? Somos salvos por Hanán o por Rahem sin obediencia. Es difícil. Que el buen Roe vino a limpiarnos y sigamos viviendo en contaminación y sigamos viviendo completamente como el cerdo, en el fango. Tenemos que vivir apartados para Yahweh, viviendo en libertad para Él. Ahí mismo en el Pesú 2 donde estamos, en Sefer Yahud. En aquel Yamín arrancaré del país los nombres de los Elim, y nunca más volverán a ser invocados, afirma Yahweh Sebaot. ¿Qué estaba diciendo? ¿Arrancar a qué? Los nombres de quiénes. De los Baales. ¿De quiénes? Los Baales. De los Baales. ¿Por qué? Porque el pueblo a quién está adorando. El pueblo está adorando Baales. El pueblo estaba adorando deoyeses, que no son Yahweh. Y vino Yahshua, trajo el nombre del Abacados y lo reconocieron. No. Porque aún dicen que el nombre de Yahweh no se puede pronunciar. Porque siguen caminando en pecado y en maldición. Porque siguen adorando Baales. Y siguen colocándole el nombre de nuestro Abba, cualquier nombre. Aún el nombre de Yahshua lo cambiaron y colocaron cualquier nombre. Y aquí mismo lo dice, en aquel Yamín arrancaré del país los nombres de los Elim, o de los Baales, o de la idolatría. Y nunca más volverán a ser invocados. Afirma Yahweh Sebaot. Yahweh que estaba afirmando en esta palabra, que iba a arrancar el pecado, la maldición, y iba a arrancar todos los deoyeses que estaban adorando y exaltando en el tiempo de quién, en el tiempo que iba a llegar al Mashiach. O sea que en el tiempo que llegó el Mashiach no estaban viviendo la Torah de Yahweh, no estaban obedeciendo la Torah de Yahweh, estaban obedeciendo a cualquier libro, cualquier doctrina que estaban manejando en esos tiempos. Ahora, ¿qué está manejando el hombre en este tiempo? No están viviendo la Torah de Yahweh. Le están creyendo a cualquier doctrina, a cualquier palabra que un hombre se le ocurrió plantar, colocar, y se salieron de la obediencia de Yahweh, colocando palabras que el hombre siente agradables en él, y dicen, con esta palabra soy salvo. Sin obedecer. Si yo no obedezco, ¿cómo voy a llegar a ser reconocido en Chamaín? Tenemos que obedecer para ser reconocidos en Chamaín. Y tenemos que aprender a obedecerle a Yahweh para que Yahweh coloque su mano de libertad sobre nosotros, y Yahshua, que es el Roe que nos limpia, realmente venga a limpiarnos con agua pura, porque dice que Él es el río de agua que limpia. Y si Él es el río de agua limpia, ¿cómo vas a mantener tú en todo tiempo siendo un mugroso? Suena mal, pero es la realidad. Si el río de agua limpia, que es Yahshua, te limpió, ¿cómo vas a seguir viviendo como el cerdo entre el fango? Y cuando Yahweh viene, dice, y colocaré a alguien que limpiará y abrirá una nueva fuente y lavará la descendencia de David, que es Yahshua. Tenemos que aprender a mirar, porque Yahshua viene a limpiar. Dice el Pesú 3. Y si hubiera todavía alguno que quisiera profetizar, sus propios padres le dirán, has mentido en el nombre de Yahweh, por lo tanto debes morir. Y por meterse como Nebilín o profeta, sus propios padres lo apuñalarán.
o lo matarán. ¿Por qué? Porque muchos están profetizando y hablando lo que no es. Y están hablando solo palabras que al hombre le agradan. Y están diciendo solo palabras donde el hombre se siente agradado por la palabra sin obedecer a Yahweh. Y dice que aún sus propios padres lo entregarán y lo apuñalearán. Porque si yo estoy desobedeciendo a Yahweh, ¿qué va a pasar con mi vida? Si estamos predicando una palabra falsa, ¿qué va a pasar con la vida de los roes que están predicando una palabra falsa y no están predicando la Torah de Yahweh en obediencia? O aquel que se levanta, que se cree Nevilín, colocando palabras de profecía sin ser la palabra de Yahweh, sino que creen que es la palabra de Yahweh la que está rigiendo, pero son lo que dice en el mismo Jehurot o en el libro de Hechos 16, donde habla que hay espíritus engañosos, mas no es el Ruach HaKodesh, y son Nevilín de mentiras. Y Yahweh no quiere que nosotros vivamos en la mentira. Yahweh quiere que nosotros vivamos en la obediencia a la Torah. Obediencia a la bendita palabra de Yahweh. Si aquí estaba hablando en este Pesud que eran Nevilín, mentirosos, que no hablaban la verdad de Yahweh, sino que levantaban su propio argumento, su propia palabra. Dice el Pesud 4: en aquel Yamín los Nevilín o los profetas se avergonzarán de sus visiones proféticas, ya no engañarán a nadie vistiéndose con mantos ni con maldiciones sobre ellos, porque muchos se creen que tienen la autoridad y el poder de Yahweh en su propio conocimiento o su propia enseñanza, mas no con la autoridad de la obediencia de Yahweh. No podemos seguir avergonzándonos y no podemos seguir colocando palabras en nuestra boca que en vez de darnos salvación y libertad, nos están dando esclavitud y engaño. Dice el Pesú 6. Quiero que vayamos un momentico a Amós. Amós 7:14. Dice en el libro de Amós 7:14. Amós le respondió a Masías, o a Matillahu, o a Masías: yo no soy Neví, ni Ben Neví. Yo no soy profeta, ni me hago profeta, sino que cuido ovejas y cultivo higueras. Pero Yahweh me sacó detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así que oye el alabar de Yahweh. Tú dices: no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Yisad. ¿Qué estaba hablando? Ve y da la palabra de Yahweh. ¿Y él qué dijo? Yo simplemente soy, ¿quién? Un cuidador o alguien que siembra higueras. Soy un cuidador de ovejas o alguien que siembra higueras, mas no soy un Nevilín. ¿Quién le estaba hablando a él? Yahweh. Y Yahweh le estaba dando una orden. Muchas veces el hombre cree que Yahweh le está hablando y toma órdenes de su propia autoridad, mas no de la autoridad que Yahweh está plantando sobre el ser humano, sino que toman sus propias palabras, sus propios argumentos. No podemos tomar nuestros propios argumentos. Tenemos que vivir y argumentar es bajo la bendita Torah y bajo el respaldo de Yahweh. No en lo que piensas o en lo que crees o en lo que tú sientes, porque hay mucha palabra de engaño y de maldición que puede llegar a tu corazón. Y si tú lo haces en tus propias fuerzas, estás caminando mal delante de tu Abacadosh. Por eso tienes que vivir para Yahweh
y mostrar tu vida para Yahweh. No caminar como piensas o como crees, sino aprender a caminar en obediencia, en lealtad para Yahweh. Volvamos otra vez al libro de Zacarías 13. Sí. 13:6. Y si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en la casa de mis amigos. Despierta, espada contra el pastor, contra el roe, contra el hombre quien confió, afirma en Yahweh Sebaot. ¿Quién ha confiado o creído en Yahshua? ¿Quién ha confiado o creído y camina en obediencia? Porque aún cuantos quieren trasquilar y cuantos quieren dañar realmente lo que Yahweh está plantando sobre la tierra, y cuantos quieren deteriorar completamente el camino de la obediencia. Vayamos por un momento a Matillahu, que es Mateo, y miremos Matillahu 2:6, por favor. Miremos el verso 5, 2:5. Dice, ellos respondieron, en el Ben en el Ején de Yahudá, o el Ején de Yahudá, porque el Neví escribió, y tuve el Ején de Efradat, que es do de Efraín, que son demasiados pocos para ser contados entre los miles de la casa de Yahudá. De ti en mi nombre ha de venir el Machía, que ha de ser príncipe de Israel. Que estaba hablando ahorita en el libro de Zacarías, que vendría alguien que era de los propios ¿qué? Amigos, y iban a ¿qué? A sacrificar ¿qué? O a dañar sus propias manos. Y aquí está hablando que venía alguien ¿de dónde? De Belén, de la misma casa. O sea que eran ¿qué? Sus amigos. Y venían a quitar completamente lo que el Machía estaba plantando. Cuando alguien no conoce lo que el Machía viene plantando, y lo que el Machía plantó a través de la estaca y plantó a través de escoger un pueblo que es Israel para libertad y sanidad, ¿cuántos están aún sacrificando y están todavía llevando al Machía a la estaca? Si nosotros no reconocemos en este tiempo que Yahshua es el ején de vida que bajó de Chamaí para libertad y sanidad de cada uno de nosotros, en obediencia y en lealtad, vamos a seguir sacrificándose el ején de vida. Y vamos a querer seguir llevando a la estaca ese ején de vida, que fue el que Yahweh plantó para que nosotros fuéramos libres y tuviéramos sanidad sobre nuestro cuerpo. Porque ese ején de vida, ¿de dónde salió? De Chamaí. ¿Y descendió de dónde? De la tribu de Judá. Para traer la libertad sobre el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? En pecado. Completamente en pecado, porque ni siquiera estaban viviendo los mismos de Moshe. Estaban viviendo sus propias cargas y sus propias ideologías y sus propias doctrinas. Mas no estaban en obediencia de Yahweh. Vuelvas en un momentico a Yesayahu 48, que es Isaías. Isaías 48, 16.
Dice ahí en Isaías 48:16. Acérquense a mí, escuchen esto desde el principio. Nunca hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, allí estoy yo. Y ahora Yahweh me ha enviado con su rúa. Esto es a los que dicen, Yahweh, tu Mashiach, el Kadosh de Israel, yo soy. Yahweh tu Elohim, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino, por el derech, en que debes ¿qué? Caminar, seguir. ¿Qué estaba hablando esta bendita palabra? Yahweh en algún tiempo escondió al Mashiach. Nunca lo escondió. Yahweh en algún momento ocultó que iba a venir el Redentor. Nunca lo escondió. Yahweh ha escondido su cabot, su or, su luz, su verdad. Nunca. Porque Él la plantó a través de la Torá, a través de todos sus siervos. El hombre que no ha entendido y que quiere ir, en vez de ir a Chamaín, irse para la cama de gusanos, es porque no quiere entender la Torá. Y es porque no quiere obedecer a Yahweh. Porque Yahweh nunca ha escondido qué es la salvación y qué tenemos que hacer para llegar a la salvación. Si no escondió al Mashiach, y el Mashiach no vino a esconder la salvación, el Mashiach vino y plantó la salvación para que todos entráramos en obediencia y en lealtad para guardarnos para Él. Si el hombre en este tiempo no entiende que tiene que obedecer a Yahweh, tiene que obedecer a Yahshua para poder alcanzar la salvación de su nefes, ¿cuándo va a despertar? ¿En qué tiempo va a despertar el hombre? Si no quiere entender ni obedecer a Yahweh. Yahweh nunca ha escondido y nunca escondió al Mashiach. Y el Mashiach no ha escondido lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Muchos hombres y mujeres en la tierra simplemente se encargaron de decir, el Mashiach vino y se llevó los pecados, las enfermedades y las cargas, somos libres y entremos a la salvación. Pero no dicen que tenemos que guardar los mandamientos de Yahweh, que tenemos que estar apartados para Yahweh, que tenemos que caminar en Ibikadash, que tenemos que ser obedientes a la Torá, obedientes a Yahshua, que tenemos que respetar al Ruach HaKodesh, porque si nosotros somos una Mizkat, como llaman por ahí un templo, para el Ruach HaKodesh, ¿cómo tienes que tener esa Mizkat para el Ruach HaKodesh? ¿Cómo tienes que estar? Si Yahweh nunca ha ocultado nada. Y dice la bendita palabra, que cuando los Cohed entraban impuros a la Mizkat, caían muertos. Con eso es que está jugando el hombre en este tiempo. Porque aún estando impuros en pecado y en maldiciones, le claman a Yahweh. ¿Se acuerdan qué le pasó a Coret? A Binán. ¿Se acuerdan qué le pasó a Coret y a Binán? ¿Por qué se abrió la tierra y se los tragó? ¿Por qué se tragó la tierra a Coret y a Binán? ¿Se acuerdan? Criticando el proceso. ¿Por qué creían que tenían más autoridad que Moshe? ¿Por qué creían que tenían la autoridad de decirle a Yahweh, Yahweh, úsame como tu Cohed, porque yo soy mejor que Moshe y soy mejor que Aarón? Eso está pasando en este tiempo y las personas están abusando de ello. Hombres y mujeres están abusando de esa parte. Están diciendo, Yahweh me dijo, Yahweh me dijo, Yahweh me dijo, tengo la autoridad, el poder de Yahweh. Y si el de de mañana pasa lo mismo que pasó con Coré y Abinán, no lo quiera Yahweh. Pero están colocando palabras que no son de Yahweh. Y le están diciendo a Yahweh una mano de cosas, detén Yahweh tal cosa,
detén tal cosa, Yahweh. Clamemos a Yahweh. Y pidamos a Yahweh que Él sea el que juzgue y que Él sea el que detenga. Es Yahweh. Ningún ser humano tiene la autoridad. Solo Yahweh tiene la autoridad. Yahweh tiene la autoridad. Yahshua tiene la autoridad. El Ruach HaKodesh tiene la autoridad. Los hombres en la tierra solo tenemos que sujetarnos a Yahweh. Someternos a Yahweh. Y predicar lo que Yahweh nos dice que prediquemos en obediencia y en lealtad, para que muchos lleguemos y alcancemos la salvación. Queremos ser limpios por el buen Roe. Obedezcamos la Torah de Yahweh. Si no obedecemos, ¿cómo vas a ser limpios? Si seguimos viviendo doctrinas y fábulas de hombres, ¿cómo voy a decir que soy obediente? ¿Qué dijeron estos hombres? Moshe, Yahweh también me escucha a mí. Yahweh me escucha a mí. Así como te escucha a ti, me escucha a mí. ¿Y qué pasó? Por la palabra que hablaron en contra de Aarón y en contra de Moshe, aún en contra del mismo Yahweh, la tierra se los tragó a él y a sus descendencias. Se salvaron los hijos de Coré, porque no aceptaron lo del Padre y corrieron a los brazos de los hebreos que estaban caminando en obediencia. Hay que caminar en obediencia a Yahweh. No es caminar por caminar. Y no es colocar palabras proféticas por ponerlas. Es aprender a obedecer y a vivir para Yahweh. En obediencia y lealtad, para que Yahweh coloque completamente su mano de limpieza y de poder a través de Yahshua sobre todos los que proclaman su nombre Kadosh. Es la obediencia, es la lealtad, es el ahabad, es vivir para Él. Mateo 15:24, por favor. Mateo 15:24. ¿A quién le habló Yahweh? A través de Yahshua. Dice aquí, Él dijo, ¿quién? Yahshua. Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella vino, cayó a sus pies y dijo, Adonai, ayúdame. Él contestó, no es correcto quitar la comida de los hijos y dársela a los perros de la casa. Aquí hubo una mujer que se doblegó ante Yahshua, pero Yahshua le dijo, yo he venido solo a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas de la Bayit. Hay algo que hay. En el año 930, luego de la muerte de Esmot, o de Salomón, que conformó el reino del norte, o de Israel, 10 tribus con la capital en Samaria, se apartaron del reinado del sur y de Judá, y 3 tribus, que es Judá, Benjamín y Leví, con capital en Jerusalén, quedaron ratificadas, luego fueron esparcidas por tanto pecado y la maldad que se mantuvo allí. ¿De dónde venía esta parte de esta mujer? Yahweh, ¿qué dijo? ¿Que él venía qué? Yahshua dijo que venía qué? O a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cómo están las ovejas en este tiempo? ¿Y cómo estaban en ese tiempo? Esparcidos por el mundo. ¿Cuándo se esparcieron? En el año 930, después de la muerte de Esmot. Tenían nombres diferentes. Es lo mismo. Vivimos en Colombia. Pero tenemos que reconocer que somos de la casa de Yahshua. Si no sabemos que somos de Yahshua, entonces ¿a quién pertenecemos?
Es que dicen muchos que somos gentiles. Son gentiles cuando no reconocen al Mashiach. Cuando no reconocemos que pertenecemos a la casa de Israel. Que somos del pueblo hebreo. Que tenemos que vivir bajo la cobertura de Yahweh Sebaot. A través de Yahshua HaMashiach. Viviendo la obediencia y la lealtad de la Torá. ¿Qué le pasaba al pueblo cuando llegó Yahshua? Le estaba pasando lo mismo que le ha pasado en todos los tiempos. Se apartan de la Torá de Yahweh y empiezan a vivir sus propias doctrinas y sus propios creencias o sentir. Pero cuando tú entras a obedecer, esta mujer, ¿qué pasó con ella? Entró a obedecerle a quién? A Yahshua. Por eso les muestro aquí cuando se esparcieron las tribus. Porque todas las tribus estaban esparcidas. Porque todos estaban viviendo, ¿qué? El pecado y en desobediencia. No estaban viviendo la Torah de Yahweh. Tenemos que aprender a vivir la Torah de Yahweh. Vayamos un momentico de nuevo y retroceda un pedacito a Matillajo 10:5. Mateo 10:5. A estos 12 envió Yahshua con la siguiente Torah, o Torató, instrucción. No vayan al territorio de los Goyim, o de los gentiles, y no entren en ningún pueblo de Sharon. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Sanen los enfermos. Limpian a los infectados con mesorat, con lepra. Echen fuera los shedim, los demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. ¿Qué le está diciendo Yahshua? Vaya y hagan, lleven la besorat que yo les estoy enviando que hagan, y háganla ¿para quién? Para Yahweh. No la hagan para ustedes mismos. Ni siquiera piensan que la están haciendo para ustedes. Ni siquiera aten cargas sobre ustedes porque el pueblo estaba atando cargas pesadas. Ve y den algo limpio para Yahweh. Y ni siquiera pidan nada en lo que están haciendo. Todo se hace para el Mashiach. Dice el 9. No lleven dinero en sus cientos, ni saber, ni oro, ni plata, ni bronce. Y para el viaje no lleven alforja, ni ropa adicional, ni sandalias, ni bastón. El obrero se le debe dar lo que necesite. ¿Qué estaba diciendo Yahshua? Vayan, lleven la besorá. Ni siquiera pidan nada a cambio, ni lleven nada de lo que tienen que llevar, porque en el camino, ¿quién le proveerá? Yahweh. Yahweh. Muchas veces nosotros no podemos ni anticipar, ni pedir lo que no nos es digno. Es confiar en Yahweh, vivir en Yahweh, que Yahweh se encarga del resto. Muchos les gusta hacer pactos. Solamente hay un pacto. Y fue el Brit Hadashah, el pacto renovado que hizo ¿quién? Yahshua. Para que nosotros fuéramos limpios ¿de qué? Del pecado y de la maldición. Miren el verso 22. Ahí mismo donde estamos. Dice, todo el mundo los odiará por mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será preservado del daño. Cuando sean perseguidos en un pueblo, corran hacia el otro pueblo. Si seguramente yo les digo, ustedes no terminarán
de recorrer todos los pueblos de Israel antes que venga el Ben Adán. ¿Dónde están los pueblos de Israel? Disperso. Toda la heredad. Dice, no alcanzaremos a recorrer todos los pueblos de Israel para cuando venga el Ben Adán. ¿Será que esta palabra que está dando Yahshua la está dando para ese tiempo, para este tiempo que estamos viviendo? Para este tiempo. ¿Lo estaba dando para quién? Para las ovejas esparcidas del pueblo de Israel. Dice, no alcanzarán a recoger los pueblos de Israel y vendrá el Ben Adán. O sea, nos toca empezar a trabajar el doble en lo que estamos trabajando, llevar la besora al doble, porque vendrá el Mashiach y no alcanzaremos a llevar la besora a todos los rincones. Porque esta palabra es para estos tiempos. No alcanzaremos a llevar el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua y del Ruach HaKodesh. Tenemos que emprender a Gines y a Hayot, porque esta palabra la dio Yahshua para este tiempo. Porque Israel es toda la tierra y todos los pueblos son de Yahweh. Amén. Y el hombre no ha podido entender esa parte de la Torá. Consagrémonos para Yahweh. Démosle a cabo a su nombre. Honremos nuestras vidas en obediencia y en lealtad para nuestros abacados. Y no permitamos que el enemigo siga colocando gobiernos y siga colocando tanta mentira en nuestra mente y en nuestro corazón. Seamos obedientes a Yahweh. Que Yahweh traiga libertad y sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras vidas. Que Yahweh resplandezca en esta Laila Tot y en este guión de Shabbat que iniciamos. Que Yahweh traiga mucho a Jabar sobre los Ben de toda la tierra. Sobre los Ajín y las Ajayot que están en todas las naciones. Que Yahweh les llene de verajá, de shalom, de luz y de libertad. Y que, queriendo Yahweh, permanecemos en Tevilot y seguimos en Shabbat. Amén. Para la honra, la adoración y la exaltación de nuestro Abba Yahweh. La Ilato para todos.